El tenor es clave para determinar si la explotación de un yacimiento es económicamente viable. A mayor tenor, mayor potencial de rentabilidad, aunque también influye el precio del metal, los costos de extracción y procesamiento, entre otros factores. Un alto tenor, por ejemplo, más de 10 gramos por tonelada, puede hacer viable una mina incluso en zonas remotas o de difícil acceso. Y así es como se calcula en los laboratorios de análisis de Ares Mining. Aquí es donde llegan todas las muestras de lo que es planta y de geología para determinar el tenor. El proceso inicia acá en el área de recepción de muestras, donde podemos ingresar las muestras a un sistema que tenemos que es un link, donde esto nos colabora con el tema de etiquetado, el tema de poder identificar las muestras. Aproximadamente llega una muestra más o menos de este tamaño, 4 kilos es lo que nos llega por lo general, llega en roca y llega húmeda, ¿cierto? Entonces para poder retirar la humedad pasamos al proceso de secado. En nuestro proceso de secado tenemos varias metodologías dependiendo del análisis que nos soliciten. Si es para metales como mercurio, arsénico, se pesan a 60 grados centígrados. Si es para tenor de oro, podemos secar a 130 grados centígrados. Inmediatamente las muestras quedan secas, se les hace un proceso de pesado para determinar el porcentaje de humedad. Posterior a eso empieza el proceso de trituración. En el proceso de trituración de muestra lo que intentamos es disminuir el tamaño de partícula para poder hacer un buen proceso de homogenizado y un buen proceso de cuarteo. Como podemos observar, estas muestras ya tienen la trituración primaria, que en nuestro caso es la trituradora que disminuye el tamaño de partícula a este tamaño. Cuando ya pasa la trituración secundaria que tengas de los lados, vamos al proceso de cuarteo. Aquí la podemos ver que la muestra es más menudita y aquí en el proceso empieza el proceso de homogenizado. El compañero aquí hace con lo que conocemos un rifle y unos capachos, hace el proceso de homogenizado. Él ingresa la muestra y empieza ese proceso. ¿Por qué son clave las pruebas de tenor? Evalúan la viabilidad económica. Si el tenor de oro es muy bajo, puede que no sea rentable explotar ese yacimiento. Permiten tomar decisiones informadas sobre si continuar o no con un proyecto minero. Conocer el tenor ayuda a ajustar los métodos de procesamiento, como la molienda, cianuración o flotación, para maximizar la recuperación del oro. Entonces lo que está haciendo ahí es la homogenización de la muestra. Cuando ya termina la homogenación, empieza solo a mover un zapato con el objetivo de ir disminuyendo el tamaño de muestra para poder ser enviado al proceso de pulverizado. La muestra después del proceso de cuarteo queda así. De eso que empezamos de 4 kilos, tenemos un tamaño de muestra de esto, como lo podemos ver aquí. ¿Cierto? Entonces nos dirigimos al proceso de pulverizado, que es donde queremos disminuir el tamaño de partícula mucho más para que nos sea más fácil en el proceso de ensayo al fuego. Entonces, el compañero tiene unas ollas de aproximadamente 20 kilos donde ingresa la muestra que vimos después del proceso de cuarteo y se le da alrededor de 100 segundos para disminuir su tamaño de partícula. Al final obtenemos un polvo fino que lo guardamos en estos sobres. Pueden observar que es un polvo fino. Y con esto ya sí podemos secar con el método de ensayo al fuego, que es para la zona donde nos dirigimos en fundición. Bueno.
Aquí es donde hacemos nuestro proceso de pesado de muestra. Las muestras salen del proceso de pulverizado, menuditas como las observamos, y aquí es donde el compañero hace el pesaje de muestras. Se pesan alrededor de 25 muestras. Iniciando, él toma la muestra y hace este procedimiento para homogeneizarla, ¿cierto? Elimina el exceso de material particulado por ese extractor y procede a hacer el pesado de la muestra. Son alrededor de 25 gramos. Dependiendo del tipo de mineral que llegue, se le adicionan unos reactivos especiales para poder que ayuden en el proceso de fundición. Lo que colecta el oro y la plata, que es lo que queremos identificar, es el fundente. El fundente es una composición de elementos químicos que mejoran ese proceso en fundición. Ahí el importante a mencionar es el óxido de plomo, que prácticamente es el que ayuda a colectar el oro y la plata. ¿Cierto? Ahí terminó con una muestra y ya nos vamos al proceso de fundición. Aquí el compañero está ingresando las muestras que ya han sido pesadas y homogenizadas a los crisoles. Estos crisoles es un material cerámico que soporta altas temperaturas. Se le adicionan otros químicos para que mejoran e identifican el orden de las muestras. Ahí se adicionan reactivos para mejorar la fluidez en la fundición. Estamos adicionando sulfato de cobre. Ese reactivo sirve para marcar el orden como van a ser ingresados al horno de fundición, con el objetivo de que no se nos troque y se nos voltee o haya un mal orden de las muestras. En este momento, después del proceso de secado, el compañero se dispone a realizar el ingreso de muestras al horno de fundición. Ahí es donde se hace la magia y se logra separar del mineral el oro y la plata. Debido pues a que, como habíamos mencionado, hay un reactivo en el fundente que se llama óxido de plomo. Todo este se colecta en el fondo debido a su peso y arrastra los metales valiosos. En este caso es oro y plata. Y todo lo que sobra, en este caso es sílice, se vuelve vidrio. Y eso lo podemos separar con ahorita el proceso de cubicado de las muestras. Cuando culmina el proceso de fundición, más o menos alrededor de 1 hora y media, se realiza el proceso de vaciado de las muestras. Todo se recolecta en estas lingoteras y aquí es donde se da un proceso de enfriar. Por lo general utilizamos unas turbinas para poder que enfríe rápido, valga la redundancia, y logremos separar la escoria, que vendría a ser toda la sílice del mineral, del plomo, donde tenemos nuestros metales preciados. Posterior a eso se empieza el proceso de cubicado, donde se martilla la muestra y se pone se coloca en unas copelas que son de magnesita, donde empieza el proceso de copelación. Esto se envía a estos hornos de copelación, donde también tenemos una temperatura por encima de los 950 grados centígrados, y aquí es donde logramos oxidar el plomo.
El objetivo de eso es separar el oro y la plata y oxidar el plomo, que se vaya por el sistema de extracción. Después de que enfrían las copelas, empieza el proceso donde reenvasamos los dorés, que es la combinación de oro y plata, en unos tubitos de ensayo para poder ser atacados en digestión ácida, ¿cierto? Podemos observar acá. Por lo general así salen las muestras. Ese botoncito contiene oro y plata. Posterior a eso, él lleva a la zona de ataque químico. Al finalizar el proceso de copelación, empieza el proceso de digestión ácida. Como podemos observar, los dorés son depositados en unos tubitos de ensayo donde empezamos a hacer el proceso de digestión. Se le adiciona ácido clorhídrico y ácido nítrico con el objetivo de obtener agua regia, que es la única capaz de disolver el oro y la plata, ¿cierto? Vamos a pasar esto al compañero para que podamos observar. Entonces se inicia con la adición de ácido nítrico, que es la encargada de disolver la plata. Y se coloca en el hot block que está a 100 grados centígrados con el objetivo de calentar la solución para que empiece el proceso de digestión. Posterior a eso empezamos con el proceso de lectura en absorción atómica. Estos equipos están especializados para determinar metales pesados. De nuestro interés tenemos oro y plata, plomo, zinc, cobre, cadmio, porque aparte también brindamos soporte a la planta de polimetálicos que hay en la empresa, ¿cierto? Ahí determinamos los tenores de plomo y zinc, que es producto terminado que se vende internacionalmente. Las pruebas de tenor son como el diagnóstico médico del mineral. Sin ellas, se estaría extrayendo a ciegas. Son esenciales para la eficiencia económica, técnica y ambiental de cualquier proyecto aurífero. Con esto concluimos el recorrido por nuestro laboratorio químico en Aris Mining, obteniendo el valor de oro que contienen las muestras. El objetivo de esto es obtener información para poder hacer minería responsable, minería inteligente y poder ayudar a nuestros socios y colaboradores de la empresa.